con Paul Neira. Él es el vocero del colectivo Volvamos a Clases. Paul, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Lucas, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Paul, sobre este anuncio del ministro de Salud con respecto a permitir un aforo del 100%? Esto, aunque no ha dado detalles, da la impresión de que va dirigido también al aforo en los colegios, o debería ser, siguiendo su lógica, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, a ver, mira, Nicolás, la experiencia de otros países, como el caso de Colombia, como el caso de Argentina, donde ya se viene implementando una lógica de un aforo donde la distancia entre estudiante y estudiante es efectivamente de 1 metro, pero se mide de cabeza a cabeza. No como estaba la norma anterior del MINSA, que planteaba de que la distancia tenía que medirse de carpeta a carpeta. Y el problema con esa mirada es que sumas en los laterales 60 centímetros, porque es el ancho regular de la carpeta, y si consideras adelante a atrás, sumas más o menos 80, 1 metro adicional. Eso imposibilitaba logísticamente el recibir al 100% estudiantes en un salón de clases, y la UNESCO y UNICEF han recomendado múltiples veces en distintos comunicados de que ellos recomiendan que sea 1 metro entre cabeza y cabeza. Lo cual en la práctica significaría, digamos, volver a una situación bastante similar a lo que vivíamos en el año 2019 en términos de aforo, y eso facilitaría, digamos, la posibilidad de que los estudiantes, o sea, que más estudiantes puedan entrar al salón de clases. En la nota que entró antes de la entrevista, la madre de familia planteaba el problema de la matrícula, ¿de acuerdo? Entonces hay que contextualizar el tema. No solo es por un tema de la infraestructura, el tema de la matrícula, porque estos problemas ya los hemos visto en años 2019, 2018, 2017, en ciertas zonas de las ciudades, digamos, sobre todo, y en ciertos niveles. A veces tú veías un caso de educación inicial que había problemas de matrícula, en otros era inicial, primaria, secundaria, dependiendo del tipo. Lo que pasa es que ahora se va a agravar, como tú bien lo has dicho. ¿Por qué? Porque ha habido un trasiego, digamos, de estudiantes de la educación privada a la pública, producto de la crisis económica y la crisis que ha generado el COVID. Entonces, bajo esa lógica, digamos, si bien es cierto que esto no es un problema que, digamos, es consecuencia de las decisiones del actual gobierno, sí es responsabilidad de la gestión en términos de que todo el mundo en la comunidad educativa sabía de que eso se venía en el año 2022. Y lo que sí llama la atención es que no se sepan, digamos, cuáles son las medidas para poder enfrentar estos problemas. 1, 2, y otra cosa que no se está diciendo tampoco, Nicolás, es el número de estudiantes que han abandonado la escuela, y que el Perú no se puede dar el lujo de perder estudiantes. Se habla de entre 350.000 en algunos casos, y en otros casos se habla de 700 o 800.000 estudiantes que han abandonado la escuela. Y lo que nos dice la investigación consistentemente en el mundo y en el Perú es que los estudiantes, dependiendo del nivel socioeconómico, mientras más bajo es el nivel socioeconómico, más difícil es poder recuperarlos. Entonces tampoco sabemos un plan, digamos, que tenga que ver con qué va a ser el Estado organizado a través del Ejecutivo, que le ha tocado en este caso al presidente Castillo y al ministro Serna, para poder enfrentar este problema social, porque es un problema ya no solo educativo, sino también es un problema social. ¿Qué vamos a hacer con 350.000 jóvenes que están dando vueltas en las calles sin haber terminado el colegio cuando se arranquen las clases? Eso es un problema social, y la pregunta es cómo vamos a enfrentar ese tema. Ahora, el ministro de Educación ha dicho que los padres han pedido el aforo del 100% para las fiestas y para los estadios, y no para los colegios, ¿no es cierto? O sea, que la gente está pidiendo y que no tiene lógica, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser la condición, Paul? O sea, digamos, la primera protección es la vacunación, ¿no es cierto? Porque una cosa es un aforo al 100% con todo el mundo vacunado, y otra cosa es el aforo con un montón de gente sin vacunarse. Es una exposición al contagio, ¿no? Si tú
alineas, digamos, esas condiciones mínimas de las que tú hablabas luego de la nota, que es la responsabilidad ahorita del Estado, es asegurar las condiciones mínimas básicas fundamentales, digamos. Y para mí son tres, Nicolás. Uno es que los estudiantes usen mascarilla dentro del aula y no se la quiten. Y ya ha probado, digamos, de que hay una enorme mayoría de estudiantes que han ya interiorizado esta práctica y este comportamiento. El segundo elemento es un salón de clases con ventilación, es decir, las puertas y ventanas abiertas. Y ahí viene de que hay algunos salones de clase en el país que no tienen esta condición y ahí hay problemas específicos que se tienen que solucionar. Y el tercero, que no es condición de exigencia, pero sí de que realmente al final del día suceda eso en la realidad, es que haya un enorme número de estudiantes vacunados. En ningún país en el mundo, Nicolás, se ha planteado la medida de si no te vacunas no entras al salón de clases. O sea, eso es una verdad. Porque ahí viene el tema de la patria potestad, de la decisión de los padres, de la información. Y ahí lo que se está extrañando, digamos, y yo he venido innumerables veces exigiendo esto al ministro Serna, a los anteriores, digamos, es una campaña de comunicación social. Digamos, o sea, tú no ves en medios de comunicación masivos en todo el país, ni por medio escrito, ni por medio radial, ni por medio televisivo, ni siquiera una campaña por medios digitales, donde se esté disminuyendo los temores de las familias, de la comunidad en general educativa, para abrir las clases, para que ellos pierdan el miedo, para que envíen a sus hijos a vacunar, para que entiendan, por ejemplo, el tema del lavado de manos, el tema del cuidado, digamos, del uso de la mascarilla. No se ha vuelto, se está asumiendo de que las familias saben eso, pero eso no es verdad. Y ese elemento sí me parece que es capital, y a escasas 3 semanas del inicio de clases, 3 semanas y media, digamos, es una pieza fundamental de una maquinaria que no vemos y que, más allá del voluntarismo de la apertura de las clases, que sí está clara por parte del Estado, no hay un plan organizado, no hay un conjunto de indicadores que nos permitan hacer seguimiento. O sea, por ejemplo, ¿cuántos docentes ya están contratados para poder regresar a clases? ¿Cuántos directores, según la norma aprobada el año pasado y refrendada a mediados del mes de febrero, están trabajando en los colegios? Nosotros recibimos diariamente declaraciones de padres de familia de colegios públicos que van al colegio público de su hijo, que en el 2019 era parte, digamos, su hijo era parte de ese colegio, y los colegios están cerrados. No hay ningún funcionario, ningún director, ningún profesor. O sea, nosotros necesitamos conocer como sociedad, ustedes como medio de comunicación, cómo va avanzando realmente. El día de ayer, en una entrevista al ministro Serna, le pidieron un recuento del tema y contó cosas anecdóticas de 3 colegios, uno en Sullana, otro en Tumbes, otro en Piura, pero eso es una anécdota que efectivamente está en toda la potestad del ministro de plantearla, pero lo que necesitamos es una información. En el Perú hay 86.000 colegios públicos. ¿Cuántos de esos colegios ya están listos? ¿Cuántos de esos colegios ya fueron limpiados, ya fueron ordenados, ya tienen los docentes contratados, ya recibieron los materiales de clase? ¿Tienen o no la cantidad de mobiliario escolar? ¿Cómo están movilizando las direcciones regionales de educación a las UGELes para poder enfrentar este reto? No sabemos, es un agujero negro. Y lo que peor puede pasar es que lleguemos al 28 de marzo y nos encontremos con los enormes problemas que no han sido transparentados en una gestión abierta, limpia, clara, que es lo que requiere la población. El ejemplo de la madre de familia que decía, me voy a un colegio aquí, me voy a Pachacamac, me voy a casa al Lurín y no encuentro, digamos, plaza para mi hijo. ¿Por qué razón no hay una página web donde el padre de familia puede entrar, poner su DNI y saber dónde están las plazas? Que te alivie esta vía crucis, ¿no? De la gente, por ejemplo, como el caso de esta ciudad. Es una incertidumbre. Sí, es una incertidumbre el padre de familia. Paul, le vamos a dar a este tema todos los días, porque yo creo que hay que darle la mayor prioridad. Es más, lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos una secuencia, ¿no? Volviendo a clases. Y vamos a seguramente conversar en los próximos días para ver qué cosas han mejorado de este breve diagnóstico que se ha hecho. Una última cosa, Nicolás, es la decisión de permitir que haya más aforo en los colegios. Es una buena decisión.
es fundamental porque si no va a haber un problema serísimo, logístico, sobre todo en los colegios públicos para el regreso a clases. Pero esto no es solo por la urgencia, o sea, esto no puede ser asumido como que están haciendo una toma de decisión de política en función a que hay un grupo de padres bochincheros que están pidiendo esto, no. La evidencia en distintos países en el mundo muestra de que el camino es ese, de que la experiencia implementada durante el 2021 ha probado de que no hay contagios cuando se reducen la distancia entre los estudiantes y deberíamos alinearnos con aquellas recomendaciones que lo ha hecho UNICEF y UNESCO de que la distancia sea de 1 metro de cabeza a cabeza y no como está planteado hoy en día en la norma. Ese es un poco el mensaje final. Está clarísimo. Muchas gracias a Paul Neira, vocero del colectivo Volvamos a Clases. Muchas gracias por estar con nosotros, vamos a estar en contacto. Y